mucho ánimo, hermanos, porque en estos tiempos lo vamos a necesitar. ¿Qué hacemos cuando empieza a hacer frío? ¿Qué es lo que hace cuando hace frío? Y cuando hace mucho frío, ¿verdad? Cuando hace frío se pone un suétercito. Y cuando hace frío, cuando hace mucho frío se lo quita. No se pone otro más grueso. Pues prácticamente es lo que tenemos que hacer. ¿Verdad? Cuando la situación se pone difícil, hermano, hay que echarle más abrigo, hay que echarle más leña, hermanos, al fuego, hermanos, porque si no nos congelamos en este mundo de frialdad. Gloria a Dios. Bueno, estamos contentos y agradecidos con el Señor porque hasta hoy, pues aquí estamos todavía de pie, ¿verdad? No tan solo existimos, sino estamos de pie todavía con la intención, y seguimos con la intención de seguir sirviéndole al Señor. Amén. No es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? Ni tampoco, pero tampoco es imposible. A mucha gente se le hace muy imposible servirle a Dios, muy imposible, porque a tal manera que lo intentan, pero cuando ven que no pueden, se desesperan y se van, desertan, huyen y vuelven a lo mismo, porque con las fuerzas del ser humano no se puede, no se puede. Gloria a Dios. Bueno, y a los que servimos al Señor, o a lo menos los que intentamos servir al Señor, porque es un intento, hermanos. No es de que, mira que yo le sirvo 100%, hermanos. Cuando decimos que nos esforzamos es porque estamos intentando, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios, pues le hacemos la lucha y seguimos adelante. Amén. Así que si a alguno se le hace difícil, hermanos, es difícil. ¿Para qué le echamos mentiras? Es difícil. Cuando usted quiera servir a Dios, realmente va a ser más difícil. Y cuando se proponga servirle 100%, pues va a ser más difícil todavía. Pero al final está la recompensa. Amén. Al final vemos la victoria, al final vemos el resultado y dices tú, ¿vale la pena? Amén. ¿Cuántos lo creen? Muy bien. Juan capítulo 8, en el libro del Evangelio de Juan. Vamos a tratar de ser breves en esta noche. Me dijo mi esposa, acuérdate que nos vas a la iglesia ya. No te mandes. Vamos a tratar de ser breves, pero concisos, ¿verdad? Concretos. Gloria a Dios. Es que de pronto el predicador se le va la noción del tiempo, ¿verdad? Como no está ahí escuchando. No es lo mismo dar que recibir, ¿verdad? Paz de Cristo. Gloria a Dios. Así que Juan capítulo 8, tuvimos la oportunidad de estar ahí en la casa del hermano Pancho, del hermano Gándara, y yo creo que pronto va a estar aquí, hermano. Porque Dios es fiel a su palabra. Y si usted lo cree, Dios es fiel a su palabra. Pero si no lo creemos, hermano, podemos decir, no, es que Dios no me responde, Dios no me ayuda, Dios no me escucha. Hermano, Dios es fiel a su palabra. Nosotros solamente tenemos que permanecer fiel también a su palabra. O tratar, hermanos, porque el ser humano, cuando no flaqueamos de un lado, flaqueamos de otro. Pero gloria a Dios. Lo importante es que Él es fiel a su palabra. Dice, si nosotros no permanecemos fiel, Él sí sigue permaneciendo fiel. Es inconmovible. Gracias. Él es inconmovible, no cambia, no se deteriora, no se debilita, no se cansa, no se enferma, no se hace viejito. Por los siglos de los siglos, Él no tiene cambios de humor. ¿Ah? Hoy sí, no, luego no, es que ahora no me siento bien, es que ahora me siento como de más. Es que Él no tiene cambios de humor, por los siglos de los siglos es el mismo, hermanos. Es la roca inconmovible. Gloria a Dios. Amén. Uno se enferma, a veces se desanima, se debilita. Hermanos, se enferma uno, también somos de carne y hueso, paz de Cristo. También los pastores se enferman y hasta se mueren también. Gloria a Dios. Pero ¿cuál es la pérdida si dice que el morir es ganancia? ¿De qué se apura? A ver. Es más el miedo que le tenemos, hermanos, a estas cosas. Paz de Cristo. Si todavía no podemos dominar el miedo, entonces quiere decir que no estamos confiando en Dios. O no me diga que quiere vivir aquí para siempre usted, en ese cuerpecito.
Imagínense 1000 años en ese cuerpo. Ay Dios, si con 50 ya no me la cago. Muy bien, capítulo 8 dijimos de Juan. Así que damos gracias a Dios por la oportunidad, porque si no fuera por Él, hermanos, pues ni usted ni yo estuviéramos aquí. Amén. Acuérdense que todo es por su gracia y por su misericordia. Amén. Así que vamos, hay un tema que me estaba rondando, hermanos, en la mente hoy en esta mañana, y a mí me gusta que Dios me hable, y dice el salmista que él dice, háblame, ¿verdad? Dice, yo escucharé por las mañanas tu misericordia. Amén. Dios te puede hablar, nomás que a veces piensas que eres tú, que somos nosotros, ¿no? Dios habla, y habla a través de su palabra, a través de tu mente, a través de tu corazón, a través de tu conciencia, a través de tu espíritu, inclusive a través hasta de cualquier persona te puede hablar. ¿Sí? Pero no lo creemos a veces. Gloria a Dios. Capítulo 8 de Juan, ¿lo tiene por ahí? ¿Qué es lo que le gusta al Señor cuando leemos o hablamos su palabra? ¿Qué es lo más importante para Él? ¿Usted me puede decir? Que prestemos atención. Más dice que cualquier sacrificio. Es decir, ¿por qué a Dios le gusta que le presten atención? ¿Por qué a Dios le gusta o le agrada que le presten atención? Porque si usted está platicando con una persona y usted de pronto está volteando por otro lado y viendo para allá, para acá, y la otra persona con la cual usted está dialogando no le interesa la plática, aparte de que es mala educación, ¿qué dice la otra persona? Pues no le interesa la plática, mejor ahí nos vemos, ¿verdad? Bueno, yo también tengo cosas que hacer. ¿Sí me explico? Entonces, cuando hay un diálogo entre uno y Dios a través de su palabra, yo creo que a Él le gusta, no tan solo le gusta, sino lo toma como un respeto, ¿verdad? Es un diálogo de respeto, es bueno, y Él sabe quién está prestando atención, ¿verdad? Entonces muchas de las veces en las iglesias muchas de las veces lo hacen, ¿verdad?, como reverencia, y le dicen, póngase de pie, amén. Pero si se pone de pie y no presta atención, ¿de qué sirve? Es como aquel que se hinca y no adora a Dios, ¿de qué le sirve? Entonces son cosas que a veces no tomamos en cuenta, muchas cosas, ¿verdad? Pero decir, Señor, yo honro al que me honra, ¿verdad? Yo honro al que me honra, y al que me tiene en poco, pues también lo tenemos en poco, ¿no? Así que préstele atención, gloria a Dios, préstele mucha atención, porque nosotros como servidores del Señor nos toca batallarle, hermanos, nos toca sufrirle, nos toca batallarle, pero tenemos una gran esperanza. Capítulo 8 y verso gloria a Dios 31 en adelante. ¿Lo tiene? Yo sé que le gusta a usted reverenciar al Señor en todos los sentidos, y hágalo, hermano. Si gusta ponerse de pie, hágalo, pero lo más importante no es ponerse de pie, le voy a decir, ¿verdad? Lo más importante es escuchar con atención lo que Dios tiene que decir en su palabra. Amén. Capítulo 8, verso 31 adelante. ¿Lo tiene? Amén. En el nombre de Jesús dice lo siguiente. Si me equivoco, me corrige. Amén. Le doy permiso. ¿Sale? Gloria a Dios. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué dice? Mis discípulos. Verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Es esclavo del pecado. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, ¿qué dice? Serán verdaderamente libres. Amén.
al Señor porque préstele atención. Hay algo que, pues, tenemos esta que digo, Señor, cuando Dios te habla al oído y te habla a tu mente, tu corazón, es porque algo quiere mover dentro de nosotros, algo quiere despertar dentro de nosotros, algo quiere que, aunque ya lo sé, pero es importante refrescarlo, recalcarlo, ¿verdad? Que no quede ahí empolvado, porque a veces tenemos conocimiento de la palabra de Dios, pero como que la dejamos en el archivo ahí empolvado en los archivos. Ah, sí, cierto, así dice la Biblia, pero no lo tenemos presente, ¿verdad? Gloria a Dios. Esto es para todos aquellos hermanos que quieran servirle a Dios. ¿Cuántos quieren realmente servirle a Dios? Bueno, como el 70%. De los que estamos aquí es el 70%. Pero ¿cuántos más quieren servirle a Dios? De verdad. Gloria a Dios. Mire, estaba yo considerando esto. Cuando el apóstol Pablo menciona, Pablo dice, siervo de Jesucristo, ¿verdad? Usted sabe lo que quiere decir siervo, a lo mejor alguno no lo sabe. Y la palabra real de la palabra siervo, ¿qué significa? Sirviente. ¿Y sabe lo que era un sirviente? Un esclavo. ¿Es un esclavo? ¿Sí? Entonces, cuando Pablo decía siervo de Jesucristo, es que la palabra siervo se oye muy suave, muy amable, ¿verdad? Muy no tan grotesca. Pero la palabra original de siervo quiere decir esclavo. Él decía, soy esclavo de Jesucristo. Cuando él decía, soy siervo de Jesucristo, él decía, soy esclavo de Jesucristo. ¿De Cristo? Así que, discúlpeme, a veces escuchamos palabras muy rimbombantes en la iglesia, en la Biblia, pero la palabra real quiere decir esclavo. Un sirviente, hermanos, en la antigüedad, un sirviente no tenía ni voz ni voto, simplemente haces y lo haces y punto. ¿Sí me explico? O sea, no tenía libertad de decir, ahorita vengo o voy a tomar el día ahora. El día festivo, ahorita vengo, me voy a dar la vuelta. No tenía libertad para hacerlo. Así que un esclavo es así. Y en este mundo no tenemos más que de dos. Solamente podemos escoger dos. Hay dos reinos, hay dos amos solamente. No hay cosa intermedia, no hay zona gris. O es blanco o es negro. No hay zona gris. O somos de uno o somos del otro. Dice, nadie puede servir a dos amos. Es decir, que tienes que servir a uno. Cuando dice amo, es el dueño, el que gobierna tu vida. Paz de Cristo. Entonces el Señor aquí le dice, dice que el que es esclavo del pecado, pues sirve al pecado. Se hace esclavo del pecado. El que hace pecado, se hace esclavo del pecado. Hermano, ¿y quién es el amo del pecado? El diablo. Entonces los judíos decían, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo no? En la antigüedad fueron esclavos de Egipto. Y en el presente eran esclavos de las concupiscencias. Eran esclavos de las concupiscencias, pero tan esclavos eran que no se daban cuenta. Paz de Cristo. Entonces, nosotros estamos aquí en esta situación, o donde vamos a ser esclavos del mundo, esclavos del pecado, esclavos del diablo, o esclavos de Jesucristo. ¿Sí? Pero la ventaja es de que cuando nosotros servíamos al pecado, no había dignidad en nosotros, no había esperanza, no había regocijo, no había descanso. Ahora que servimos al Señor, quizás sufrimos y padecemos, pero tenemos dignidad. Tenemos esa dignidad, tenemos, hermanos, aunque seamos esclavos. Ahora yo no me mando solo, yo no tengo, hermanos, yo no soy dueño de mi vida, porque Él pagó por ella. Y también por la suya. Usted no es dueño de su vida, porque alguien ya pagó por su vida. Y eso nos hace esclavos de Jesucristo, ¿verdad? Que ya no podemos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de aquel que nos libró de la potestad de las tinieblas. ¿Paz de Cristo? Pero ahora servimos a Cristo, pero con dignidad, con integridad, ¿verdad? O seríamos esclavos del diablo sin esperanza. Sin esperanza alguna. Así que no hay mucho que entenderle aquí, no hay mucho que explicar.
¿verdad? O lo uno o lo otro, ¿verdad? El que sirve a Dios y el que no le sirve. Así de sencillo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, pero le voy a decir una cosa: el maligno no sabe tener misericordia del ser humano. El diablo no sabe tener misericordia del ser humano. El diablo, hermanos, tiene esclavos y por montones, por millares, pero él no sabe tener misericordia. En el mundo, hermanos, el diablo les ofrece libertad al ser humano, pero es una libertad ilimitada, pero realmente termina siendo esclavos de las potestades de las tinieblas. Y un esclavo, hermanos, no tiene libertad. ¿Cuántos saben lo que quiere decir libre albedrío? Que tomar decisiones. Déjenme decirle que un esclavo no tiene libre albedrío. Nosotros sí. Nosotros podemos escoger si le servimos a Dios o nos vamos al mundo. Pero un esclavo del mundo no tiene libertad. Fíjese bien, el esclavo del mundo no tiene la libertad para servirle a Dios. No va a tener la libertad. Es decir, no puede. La definición de libre albedrío quiere decir que puede que tiene la libertad de tomar decisiones. Sí, usted puede, hermanos, el esclavo puede tomar la decisión de que o es vodka o es whisky, ¿verdad? O es una droga o es otro tipo de droga. Puede escoger. Yo prefiero alcohol, no, pues yo prefiero droga, yo prefiero esto, yo prefiero el otro. Pero no puede escoger de un reino a otro, no puede, porque, hermanos, son reinos. No hay libertad, no hay tal cosa como libre albedrío en el esclavo. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué razón le digo esto? Porque el pecador no tiene la potestad para escoger. El esclavo no tiene libertad. Por eso dice aquí que si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. En el mundo teníamos la libertad de escoger: o me meto en ese bar o me meto en el otro. Tú escoges, ¿verdad? O me voy acá, pero era pecado. Ambos son pecados. Entonces, en realidad no hay ninguna libertad. Podemos escoger de todos los licores que había, de todas las drogas y de todos los placeres, pero al fin de cuentas era pecado. Y el que hace pecado es esclavo del pecado. O sea, yo puedo escoger y hacer lo que yo quiera en mi vida. Dice la gente: yo puedo hacer lo que yo quiera en mi vida, es mi vida y yo decido lo que quiero hacer. Tengo la libertad de escoger. Hermanos, solamente puedes escoger entre lo malo y nada más. Nada más. De ahí en más no puedes escoger lo bueno, porque no te van a dejar. O sea, a la gente que está esclavizada no se le va a permitir vivir en la luz, porque pertenece al reino de las tinieblas. ¿Estamos entendiendo? Así que el que hace pecado es esclavo del pecado. Y el apóstol Pablo dice: si alguno se hace esclavo del pecado, entonces tiene que vivir bajo el pecado. Así de sencillo, ¿verdad? Y no hay libertad. Gloria a Dios. Mas sin embargo nosotros podemos elegir. Anteriormente no podíamos elegir servir al Señor, porque realmente el esclavo tiene que ser libertado primeramente. Tiene que ser comprado de aquel amo para que le sirva al otro. Si no es comprado y si no es libertado, sigue con el amo original. ¿Sí estamos entendiendo? Para que nosotros pudiéramos servirle al Señor, teníamos primeramente que ser libertados de aquel que le servíamos. De otra manera no podíamos. O alguien podía servirle a Dios antes de ser cristiano, tenía la libertad para hacerlo. No teníamos la libertad. Aunque quisiéramos, no podíamos, porque el pecado se enseñoreaba de nosotros. El diablo tenía potestad sobre nosotros. Y aunque yo quisiera cambiar de vida, no podía, porque el pecado se enseñoreaba de nosotros. No teníamos la libertad. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando alguien dice que tiene libertad, libre albedrío, hermanos, el libre albedrío no está en el que es esclavo. No hay libre albedrío en el ser humano para decir: hoy voy a escoger hacer lo bueno. No hay tal cosa.
No hay tal cosa. En el esclavo no hay libertad. Para que el esclavo pueda tener libertad, tiene que ser libertado. Amén. Tiene que pagarse un precio por aquella persona. Tiene que pagarse un precio por el esclavo, para que deje de ser esclavo de aquel amo y le sirva a otro amo. Pero este amo, hermanos, el primer amo que teníamos del mundo, hermanos, ese no tenía misericordia de nosotros. Este hasta borra nuestras rebeliones y perdona nuestras iniquidades para ser libres. Ahora nosotros, gloria a Dios, díselo fuerte. Ahora nosotros, como Él pagó el precio de nuestra rebelión, ahora nosotros tenemos la libertad de servirle a Dios o no servirle. Porque tampoco nos va a obligar. La pregunta es, ¿quieres servirle a Dios? Porque en aquel día, hermanos, es que la verdad, hoy en día en las iglesias no hay tal concepto ya de las cosas de decir, siervo, es que dicen siervo de Jesucristo. No, muchos no le sirven a Dios, muchos nomás se sirven del Evangelio, pero no le sirven a Dios. Muchos nomás se sirven del Evangelio, pero no le sirven a Dios. Porque un esclavo, hermanos, un esclavo hace lo que se le dice que tenga que hacer. La de Cristo. Y es ahí donde nosotros decimos, bueno, ¿le voy a servir o no le voy a servir? Y si le vas a servir, pues tiene que servirle enteramente. Enteramente, porque no hay de otra. No hay de otra. ¿Estamos entendiendo? Muchas veces no nos agrada muy bien eso, hermanos, porque la carne es carne, ¿sí? El viejo hombre está allí presente muchas de las veces y no queremos realmente servirle a Dios con esa libertad de hacerlo. Paz de Cristo. Al apóstol Pedro le dijo el Señor, cuando tú eras joven, tú ibas donde tú querías, hacías lo que tú querías, te vestías como tú querías, ¿o no? Cuando eras joven, se refiere a que cuando él era inmaduro, hacía lo que le daba la gana. No servía a Dios. Pedro no servía a Dios, solamente servía a sus instintos, se dejaba gobernar por los instintos. Tú ibas a donde tú querías y hacías lo que tú querías y te vestías como tú querías. Pero cuando seas viejo, es decir, cuando seas maduro, ya no vas a ir donde tú quieres, ni vas a vestirte como tú quieres, sino que alguien más te va a tomar de la mano y te va a llevar donde tú no quieras y te va a vestir y te va a poner la ropa que tú no quieras. Paz de Cristo. Porque ahora vas a servir a otro. Así de sencillo. Ya no va a ser lo que tú quieras, sino lo que Dios quiera. ¿Vamos a entender? Pero eso es obviamente para aquel que ya está más maduro. Cuando comenzamos, somos niños, somos jóvenes, y que a veces queremos hacer aquí y no tomamos en cuenta, hermano, las reglas de parte de Dios, y vamos a donde queremos y hacemos lo que queremos, porque todavía somos jóvenes, somos inmaduros. Pero una persona cuando llega a la madurez ya no hace lo que la concupiscencia le ordena, porque ahora tenemos que servir al Señor. Amén. A Él tenemos que servirle, pero servirle en serio, porque llegará el día en que dice el Señor que en aquel día Él hará diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahorita todos podemos pretender que le servimos, todos podemos pretender que somos cristianos, todos podemos pretender que somos pueblo de Dios, todos podemos pretender que somos ovejas, paz de Cristo, y hasta nos podemos vestir como ovejas, ¿o no? Pero en aquel día dice que Él hará diferencia, sí, es que se me traba algunas todavía. Diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entre oveja y oveja. ¿Paz de Cristo? Entonces, tenemos que entender esto. ¿Quieres servirle a Dios realmente? Hermanos, porque el servir a Dios no vaya a pensar que todo es color de rosa, no, hombre, un jardín de flores, hermanos. Es hermoso servirle a Dios, es bonito. ¿Por qué? Porque le servimos y Él nos otorga una dignidad, una integridad. Pero cuando le servíamos al diablo, hermano, al pecado, no había integridad, no había dignidad en nosotros. Solamente vergüenza y derrota. Y sufríamos. Quizás alguien está padeciendo por causa de la justicia. Hermano, dijo el apóstol Pablo que pues es mejor que padezcamos por causa de la justicia
y no por causa de la injusticia, porque de todas maneras en este mundo nadie se escapa, ni justos ni injustos. Si somos esclavos del pecado, vamos a sufrir, y si somos esclavos de Cristo, también vamos a sufrir. Pero la diferencia, hermanos, es que cuando sufrimos por causa de la injusticia, hermanos, ahí no hay ninguna dignidad, no hay ninguna recompensa, no hay ninguna esperanza, no hay nada, hermanos, más que la condenación y el sufrimiento eterno. Quiere decir que lo que hagamos en esta vida temporalmente, ¿qué tanto podemos vivir en este cuerpo? Que vivamos 100 años, 120 años, cuando mucho, que se me hace imposible. Pero, ¿qué tanto puedes vivir tú en tu cuerpo? ¿Qué tantos años puedes vivir? ¿O qué tantos años podemos vivir? Lo que vivamos en este cuerpo. Si no lo sometemos al servicio de Dios. Después de esto viene la eternidad. La eternidad, está hablando de la eternidad, hermanos. Si vamos a vivir la vida eterna, va a ser una eternidad. Pero si vamos a ir a la condenación, también es una eternidad. Entonces, cualquier persona sensata sabe que pues prefiero servirle a Dios, aunque padezca, aunque me critiquen, aunque me señalen, aunque me deshereden, aunque el diablo me haga la guerra, pero sé que al final yo tengo la corona asegurada. Tenemos que pelear la buena batalla para poder, hermanos, recibir aquella corona de vida. Vas a sufrir. Discúlpame si los bajo de la nube. Es que mucha gente piensa que llegar a la iglesia, no, olvídate, hermanos, sigue la lucha. Pero de este lado, ya no del otro, sino de este lado. El diablo te va a hacer la guerra. Antes hacíamos lo que el diablo se le antojara. Lo que el diablo quería, eso hacíamos. Cualquier cosa que se le antojara. Éramos esclavos de las concupiscencias, éramos esclavos del diablo. Éramos esclavos, hermanos, de las concupiscencias, del orgullo, del odio, del rencor, de la amargura, de los celos, de la envidia y de todo lo que se enseñorea del ser humano. ¿Qué se enseñorea del ser humano? En los vicios, las pasiones. Éramos esclavos de las pasiones. Éramos esclavos del diablo. Y sufríamos. ¿O no sufría usted? Como 3 nomás. Los demás no sufrían. Los demás era puro deleite. ¿Sufríamos? ¿Parecíamos o no? ¿O cómo llegamos aquí todos desbaratados ante el Señor? Todos hechos trizas por causa del pecado que se enseñoreaba de nosotros. Por eso dice que no se enseñoree en nosotros el pecado, porque si alguno se deja enseñorear del pecado, entonces se hace esclavo de aquel que lo domina. Y le vamos a servir al pecado. Y ahí no hay libre albedrío. Ahí no es que digas, hoy sí y al rato no. No, ahí lo haces porque lo haces. El diablo no te va a pedir permiso. El diablo no le pide permiso al ser humano. Cuando la gente es esclavo del diablo, el diablo no le va a pedir por favor. A un esclavo no se le pide por favor. Lo haces porque lo haces. Y punto. Y si no, mira, ya sabes lo que te espera. Entonces, nada más tenemos de 2 aguas. Amén. Pero la ventaja es que cuando le servimos al Señor, pues le servimos con dignidad, aunque padezcamos, pero con dignidad. ¿Qué le dijo la mujer de Job a Job? ¿Qué le dijo? ¿Todavía retienes tu integridad? ¿Qué le parece? Todavía retienes tu integridad. Estás viendo cómo Dios te tiene, cómo Dios, mira lo que Dios permite, hermanos, es que vamos a batallar. No espere que no, porque si esperamos que nunca vamos a batallar, que nunca vamos a tener lucha, que nunca vamos a tener, hermanos, ataques del enemigo, pues estamos muy fuera de la realidad. Solamente cambiamos de bando. Antes estábamos en contra de Dios y por eso sufríamos. Antes éramos enemigos de Dios y por eso sufríamos. Amábamos el mundo, éramos esclavos del mundo, pero éramos enemigos de Dios y por eso sufrimos. Ahora servimos a Dios. Creo yo que servimos a Dios. Pues ahora tenemos que sufrir por causa del enemigo. ¿Sí me explico? Dijo el apóstol Pedro: es mejor que sirvas a Dios en justicia y padezcas por causa de la justicia. Si vas a sufrir,
Es decir, nadie se escapa de los problemas, de los sufrimientos, de los padecimientos. Pero si vas a sufrir, pues más vale que sufras por causa de la justicia y no por la injusticia. Así que, alabamos a Dios. Entonces, tristemente, hermanos, la gente no tiene libertad para servirle a Dios. Usted y yo no la teníamos. Éramos alérgicos. Éramos alérgicos al Evangelio. Éramos alérgicos para servirle a Dios. ¿Sabe por qué? Porque algo más nos dominaba. El orgullo, la carne, las pasiones nos dominaban. Por eso no servíamos a Dios. Paz de Cristo. Pero hasta que nos dieron la libertad, hasta que pagaron por nuestra libertad y nos entregaron libertad, ahora somos libres para servirle a Dios o para no servirle. Gloria a Dios. Eso es realmente libre albedrío. ¿Le podemos servir a Dios o no servirle? Paz de Cristo. Y eso y Dios no, hermano, Dios nos lo pone a tal manera como si fuéramos soberanos, pero no lo somos. Tú elige, escoge. ¿Qué quieres hacer de tu vida mientras estés en este mundo? ¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿Vas a servirle al diablo o vas a servirle a Dios? ¿Vas a servirle a las concupiscencias de la carne o le vas a servir a Dios en el Espíritu? Así de sencillo. Pero la diferencia y la paga, usted ya la sabe, ¿verdad? Vida y honra, hermanos, al que le sirve a Dios, pero vergüenza y confusión perpetua a aquel que no le sirve a Dios. Es que, hermanos, en el mundo, la libertad que el diablo le ofrece al ser humano parece que no tiene límite. No, o sea, tú puedes hacer lo que tú quieras. No hay límite, hermanos. Esa libertad dice, no, hombre, es que aquí no hay límite. Y cuando le sirves a Dios, hay muchas limitaciones. Hay muchas limitaciones. No, es que ahí no te dejan hacer esto. No. Claro, aparentemente aquello es libertad y esto es como prohibición y prohibición. Pero dentro, hermanos, de los estatutos, dentro de la voluntad de Dios, servimos y sentimos la libertad. Dentro, hermanos, de los mandamientos de Dios hay libertad. Podemos gozar de la libertad que Dios nos ofrece dentro, hermanos, de su límite, dentro de sus parámetros. Tenemos esa libertad. Y la libertad la tenemos de servirle o no servirle. Porque cuando alguien, hermano, no está decidido en servirle a Dios, cómo batallamos. Cuando no tomamos la determinación, cuando todavía la carne, hermanos, se enseñorea de nosotros, cómo nos cuesta trabajos, hermanos, someternos a la voluntad de Dios. Es que tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, es que no me tengo que pintar, es que tengo que usar faldas largas, es que ya no puedo hacer ni Navidad tengo que celebrar, nada. Porque hemos sido libertados, hermanos, del pecado, de la esclavitud del pecado, para servirle, hermanos, a aquel que nos ofrece la vida eterna. ¿Sí? Pero cuando andamos todavía en las concupiscencias, no, está bien, me gusta cantar, me gusta aplaudir, me gusta hasta avanzar, que sí, pero en la carne. ¿Haz de Cristo? Amén. Nos gusta, sí, el ambiente, sí. Pero si todavía te cuesta trabajo someterte a la voluntad de Dios, si todavía nos cuesta trabajo, hermanos, el orgullo, la vanidad y todas las concupiscencias que quieren enseñorearse de nosotros, entonces quiere decir que no le estamos sirviendo a Dios. ¿Paz de Cristo? Amén. Gloria a Dios. Así que dice el mismo apóstol Pedro, dice que el que se deja vencer por alguien se hace esclavo de aquel que lo venció. Entonces, cuando alguien es esclavo, ya no tiene libertad. Ya no tiene la libertad para servirle a Dios, porque tiene que obedecer a aquel que lo domina. Aunque se llamen cristianos, aunque se digan pastores, aunque se digan ministros, cuando alguien se deja vencer por algo, entonces tiene que obedecer a aquel que lo venció. Paz de Cristo. ¿Estamos entendiendo esto? Mire, cuando el hombre pecó, pecaron voluntariamente. El diablo no los obligó, los incitó, pero no los obligó.
Y como ellos pecaron voluntariamente, entregaron su voluntad al diablo. Cuando los ángeles pecaron voluntariamente. Y cuando pecaron voluntariamente, le entregaron su voluntad al diablo. Por eso ahora ellos no pueden decir que tienen libre albedrío, porque no pueden salir de las tinieblas, de las prisiones de tinieblas en las que están, porque se dejaron dominar por alguien. Y cuando alguien se deja dominar por alguien, entonces se hace esclavo de aquel que lo hace. Ellos entregaron su voluntad libremente, ¿sí? Porque la tenían la libertad, es decir, tenían el libre albedrío y la entregaron libremente. La entregaron, y como la entregaron, entonces el diablo se enseñorea de aquel que le entrega su voluntad. ¿Paz de Cristo? Póngase listo. Póngase listo, porque una vez que le entreguemos la voluntad al enemigo, ya no vas a poder decir, ahora le voy a servir a Dios. Mentira. No podemos servir a dos amos. No podemos servir a dos amos. O somos de uno o somos del otro. Paz de Cristo. Y esto lo digo, hermano, no porque sepa algo de algunos de ustedes, pero yo sé que muchas de las veces batallamos con las concupiscencias, y si nos hacemos esclavos de las concupiscencias, entonces le vamos a servir a las concupiscencias y nos vamos a dejar gobernar por las concupiscencias y ya no le vamos a servir a Dios. Paz de Cristo. Dice, pero si alguno, dice, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Libres. Hermanos, cuando el Señor libertó a aquellas personas en aquella ocasión de los leprosos, los hizo libres, los hizo sanos. Y no les dijo, me tienen que servir a fuerzas, me tienen que servir porque yo los hice libres, yo los sané. No, les dio la libertad. Y de esos 10 nomás uno regresó. ¿Qué le parece? O sea que Dios, cuando te da la libertad, tú puedes servirle o no servirle. Esa es la verdadera libertad. Pero si le vamos a servir, ten en cuenta de que ya no mandas tú, ya no manda la carne, ya no manda la concupiscencia. Ya no tenemos que obedecer a la concupiscencia porque hay alguien que nos hizo libre. Paz de Cristo. Le digo esto porque tratamos mucho con los muchachos del centro de rehabilitación. La verdad, hermanos, están completamente cautivos. Hay unas cadenas terribles. Ellos quieren salir de esas prisiones, pero no pueden. Es como si un muerto quisiera vivir. Se le tiene que dar vida. Para que un muerto viva, tiene que dársele vida. Es lo mismo, cuando un esclavo es esclavo, el esclavo no puede salir de su esclavitud hasta que alguien más lo saque de ahí y compre su libertad y lo ponga en otro lugar, en otra casa, para que le sirva a su nuevo amo. Pero un esclavo no puede hacerse libre a sí mismo. Ni el amo lo va a dejar, así te voy a dejar libre para que vayas y le sirvas a otro. Jamás. Querer pensar, hermanos, que una persona que está esclava al pecado va a ser libre, hermanos, es como pensar que un muerto puede darse vida a sí mismo. No se puede. Alguien tiene que darle vida, ¿verdad? Alguien tiene que darle vida, alguien tiene que darle libertad. Paz de Cristo. Y si el Hijo los libertare, serán, ¿qué dice? Verdaderamente libres. ¿Cómo la veo? Así que podemos servirle a Dios o no servirle. Y muchos escogen mejor no servirle. Bueno, pues cada quien, ¿verdad? Si estando en esta posición nosotros podemos escoger servirle o no servirle. Pero ya depende de cada uno. ¿Quiere servirle a Dios o no quiere servirle? ¿Quiere servir? Amén. Hay esperanza, hay una recompensa al servirle a Dios. Hay una recompensa. Gloria a Dios. Que allá no la teníamos. Allá no teníamos ni esperanza, ni dignidad, no teníamos nada. Además, ni aguinaldos había ya. No había ninguna gratitud de parte de Dios. No había ningún beneficio. Y sufríamos. Paz de Cristo. ¿Ven la gran diferencia? Entonces, a mí se me hace a veces tan absurdo cuando alguien
escoge mejor irse al mundo, a servirle a Satanás, a servirle al pecado, volverse otra vez a someterse a las concupiscencias del pecado, que servirle a Dios. No, es que aquí pues es bien difícil, hermano. Allá en el mundo no está tan fácil. No está tan fácil. Parece fácil, no, porque todo el mundo anda de fiesta, todo el mundo va y viene y hace lo que le da la gana, hermanos. Pero al rato viene la factura, vienen las consecuencias y dice, sí, pues le salió cara la factura. Sale cara la factura. Ahí está el precio, ahí está la paga. La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Mas el que le sirve a Dios, vida eterna. Hermanos, ¿cuánto tiempo nos queda de vida en este cuerpo? En este cuerpo, lo que te quede de vida depende de nosotros. ¿Qué vamos a hacer con él? Depende de nosotros. Dios no te va a obligar. Pero si vas a servirle, tienes que entender que Dios quiere que le sirvas con toda integridad y con todas las cosas. Amén. Porque si no le servimos al Señor, le vamos a tener que servir al otro. Inconscientemente vas a estar dominado y sirviéndole al otro si no le servimos al Señor como Él manda. Paz de Cristo. Tremendo esto, ¿verdad? Y está sencillo de entender, hermano. No tiene mucha ciencia. Así que es que muchas veces hablamos con la gente, entonces, no, pues Dios nos dio libre albedrío para escoger. No, libre albedrío se lo dio a Adán y Eva. El libre albedrío se lo dio a los ángeles cuando estaban en el cielo, porque tenían la libertad. En la presencia de Dios hay libertad. Pero ellos decidieron abandonar sus moradas. Ellos tomaron la decisión porque tenían el poder de tomar decisiones. Hermanos, el esclavo en el mundo no tiene el poder para tomar decisiones. No puede cambiar de vida porque está sometido a las concupiscencias del reino de las tinieblas. Y para que un esclavo del reino de las tinieblas venga y le sirva al Señor, tiene que ser libertado de las tinieblas. Y esa libertad se pagó con un precio, hermanos, de sangre, para que podamos ser libres. Es decir, usted y yo éramos rehenes, estábamos secuestrados por el diablo. Y alguien vino y pagó el precio por nosotros. Pagó el precio del rescate para hacernos libres. Y en esta libertad tú escoges si quieres servirle a Dios, pero servirle a Dios con la integridad. ¿Quieres servirle a Dios? Con integridad. Porque hay quienes no le sirven a Dios, solamente se mofan de servir a Dios. Se sirven del Evangelio y no sirven a Dios. ¿Estamos entendiendo? Se hacen esclavos de la avaricia o del poder o de la influencia que pueden tener de otras gentes, pero no le sirven a Dios, solamente le sirven a sus concupiscencias. Se dejan dominar de sus concupiscencias. Paz de Cristo. Y esto puede pasar, hermanos, de la noche a la mañana. Paz de Cristo. ¿Está serio esto, verdad? ¿Está serio? Así que el Señor le dijo a Pedro: mira, Pedro, cuando tú eras joven, tú ibas a donde tú quieras y hacías lo que tú quieras y te vestías como tú quieras, porque todavía no madurabas, todavía no entendías las cosas. Pero cuando seas viejo, es decir, cuando madures, entonces ya no vas a ir donde tú quieras, ni te vas a vestir como tú quieras, porque otro te va a llevar y te va a vestir, aunque tú no quieras. Padre Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Aunque tú no quieras, que ya no va a ser tu gusto. No, es que a mí me gusta la moda, hermanos. Que no sea tu gusto, porque somos esclavos de las modas, hermanos. ¿Cuánta gente vive esclavizada de las modas? Que si no viste a la moda, ay no, se siente como si estuvieran desnudos. Padre Cristo. Si no viven a la moda, si no están a la moda, ay, es que ¿qué van a pensar de mí? Se hace esclavo de las modas. Que si hoy traen el pelo verde, es que tiene que traer pelo verde. Que si el mes que entra lo traen morado, lo tienen que traer morado. Hermano, la gente se hace esclavos del mundo, de las concupiscencias. Y esa gente obedece a las potestades de las tinieblas. Están sometidos. Ellos pueden escoger qué color de pelo se van a pintar, pero hermanos,
no es porque tengan la libertad, es porque lo único que el diablo les ofrece, te voy a dejar que escoges el color, pero te tienes que pintar el pelo. ¿Ah? Es como si tú vas a la cantina, pues puedes escoger de todos los brindis, los whiskies y todos los tequilas y los mezcales, pero a fin de cuentas estás bajo el poder del alcohol. Tú puedes escoger, a mí dame tequila, a mí dame whisky, a mí dame un brandy, lo que tú quieras escoger, vodka, yo puedo escoger lo que yo quiera tomar, en apariencia, pero está encerrado en un mismo lugar. Estás en la cantina, de todas maneras, ahí puedes escoger lo que quieras tomar, pero estás metido en la cantina, o sea, estás en la prisión de todas maneras. Paz de Cristo. ¿Si estamos entendiendo la diferencia? Gloria a Dios. Así que, ¿qué le puedo yo más explicar? Alabamos a Dios. Ahora sí le voy a preguntar, ¿cuántos quieren servir a Dios? Ya soy yo más fuerte, más convincente la cosa. Ya soy yo más convincente. Es que a veces, hermanos, el querer servirle a Dios dice, sí, me tengo que privar de muchas cosas, sí. Tengo que dejar muchas, sí. O servimos al mundo, o servimos a Dios. O servimos a las modas del mundo, a las corrientes del mundo, nos dejamos llevar por las corrientes del mundo, o nos dejamos llevar, hermanos, por el Espíritu Santo. Una de las. No se puede servir a dos santos. Aunque muchos pretenden, ¿verdad? Pero no. O servimos a uno, o servimos a otro. Pero si servimos al Señor, hermanos, hay una gran recompensa. Y desde ahorita, hermanos, desde ahorita sí padecemos críticas y murmuraciones, y hasta te pueden desheredar. Déjame decirte, te van a desheredar, o te pueden desconocer, o te van a divorciar, o qué sé yo, hermanos, hasta la cárcel puedes ir a dar. Pero cuando los apóstoles los metieron a la cárcel por causa del evangelio, hermanos, no se pusieron a llorar, ni se pusieron a renegar. No, pues yo no sé por qué, si le vamos a hacer, ¿por qué nos meten en la cárcel? ¿Por qué nos dan chicotados? Decían que salían dándole gloria al Señor, que por causa de su nombre habían sido encarcelados, habían sido golpeados, habían sido, hermanos, chicoteados. No se pusieron a renegar, ni a llorar, ni a entristecerse. Ay, yo pensé que iba a ser diferente. Yo pensé que iba a ser más color de rosa. No, hermanos, sepas a lo que te tienes. Pero por mucho que padezcamos, hermanos, no se compara con la miseria que el diablo, en la miseria en la que el diablo nos tenía. ¿Hace Cristo? Amén. Y cosa alguna, hermanos, todavía peor. Y después de sufrir en este mundo, después de servirle al diablo todo este mundo, todo este tiempo en este mundo, pues ¿qué sigue? La condenación eterna. Y por los siglos de los siglos, hermano. Solo por no tomar una decisión firme y decir, bueno, ¿de quién somos? ¿O a quién servimos? ¿A quién vamos a servir? ¿A quién le vamos a servir? Pero como le digo, la palabra servir, el siervo de Dios, hermano, no es se oye muy suave la palabra siervo, pero la palabra siervo de Jesucristo es esclavo de Jesucristo. No les gustó mucho. Gloria a Dios. Sí, somos esclavos de Jesucristo, porque ahora tenemos que hacer lo que Él nos manda. Dijo, si hacen mi palabra, si son verdaderamente mis discípulos. Y si no, pues nomás le están haciendo el cuento ahí la cosa. Paz de Cristo. ¿Me explico? Cuando diga, ahora soy siervo de Jesucristo, sepa lo que está diciendo. Soy esclavo de Jesucristo, porque ahora no hago lo que yo quiero, no hago lo que se me antoja, no hago lo que me viene en gana, no hago lo que la concupiscencia me ordena. Ahora me retengo y sirvo a aquel que me libertó de las cadenas en las que estábamos. Amén. Que Él pagó el precio para que tú le sirvas, pero si tú quieres servir. Si tú quieres servir. Y si no, pues como los 10 leprosos, ahí nos vemos. Ahora es cuando, hermanos, nos ha tocado orar por personas que no pueden hacer nada, no tienen vida, están todos despedazados, todos derrotados, todos enfermos, todos, hermanos, porque así los tiene el pecado. Nos ha tocado orar por enfermos así, hermanos, así, instantáneamente, como si nunca hubieran tenido nada, y ya nunca los volvemos a ver. Primera y última vez.
Y hay hermanos en la iglesia que están batallando, que me duele aquí, que me duele acá, que no se me quite eso. Pues gloria a Dios. Pues mientras estés sirviendo a Dios, tú no te preocupes. Mientras le estés sirviendo a Dios, hay recompensa. Quizás ahorita no llega, pero el aguinaldo viene a fin de año. ¿O no? Y luego vienen las, ¿cómo se llaman cuando vienen las utilidades? Al rato viene, hermanos, la bendición, viene la recompensa. Pero mientras tanto tenemos que batallar y luchar. Hermanos, es increíble. Hay gente que no le sirve a Dios y en un instante, hermanos, son sanados. O sea, nomás para ir a darle vuelo más a la iglesia, tener toda libertad de hacer las concupiscencias de igual. Se cumple, hermano, lo que dice aquí la palabra de Dios como los leprosos, ¿verdad? Que no eran 10, dijo el Señor, que no eran 10. Y nomás uno regresó agradecido. ¿Qué le parece? Tremendo, ¿verdad? ¿Y los otros por qué? La pregunta es, ¿por qué los obligó a estar ahí con él? Ok, te voy a hacer libre, te voy a sanar, pero con la condición de que tú me sirvas. No. Los dejó en la libertad de escoger. De escoger. Paz de Cristo. Vamos a Gloria a Dios. ¿Qué más le puedo yo decir? Dios nos da la libertad para escoger, servirle o no servirle. Pero si le vamos a servir, hay que hacerlo con la integridad. Porque si solamente pretendemos servirle, pues no hay ninguna recompensa tampoco. Paz de Cristo. ¿Ah? Así que alabamos a Dios. Pues vénganse los músicos. Vénganse a los que quieran servirle a Dios. Aleluya. Así que ahora entiende la palabra siervo de Jesucristo. ¿Sí lo he escuchado? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? ¿Verdad? El siervo de Dios, el siervo del Señor, hermanos. Un siervo es un esclavo. Yo les he dicho a los hermanos, yo no estoy aquí porque me gusten las juntas, estoy enamorado de las juntas. Me enamoré de una de las juntas. Pero no, o sea, no estoy en las juntas porque, qué paraíso las juntas, chula. No estoy donde yo quisiera estar. Estoy donde tengo que estar. ¿Sí lo explico? Muchos me dicen, oye, ¿qué haces aquí? Se asustan cuando van a las juntas. Me dicen, ¿qué estás haciendo ahí? Pues trabajando, sirviéndole. Oye, habiendo lugares más bonitos, pero no estoy donde yo quiera estar, sino donde me han puesto para trabajar. Entonces, ahí estamos para la gloria del Señor. No estamos donde quisiéramos, donde nos guste. No, es que aquí me gusta el barrio, me gusta. Hermanos, es donde Dios quiera que estés. Y donde Dios quiera que estés, tenemos que servirle conforme a su voluntad. Pero para eso, pues dice el apóstol Pablo que Dios tiene que transformar nuestra mente, regenerar nuestra mente y nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra? Cuando Dios regenera el corazón y la mente del ser humano. Allí es cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios. O intentamos hacer la voluntad de Dios. De todas maneras, en este mundo no nos escapamos, hermanos, de batallar. Pero sirviéndole al Señor, pues hay una recompensa. Hay una recompensa. Dios es fiel a su palabra. ¿Verdad? No hay mejor patrón, no hay mejor amo que podamos tener. Porque Él nos puede decir, ¿quieres servirme? O si te quieres ir, tú sabrás. El diablo no nos daba ninguna opción. El diablo no nos daba ninguna opción, hermanos. Tú me sirves y tú no te vas de aquí porque yo digo no quiero. El diablo no nos daba ninguna opción, mucho menos ninguna esperanza. Y el Señor nos puede decir, nos dice, ¿quieres servirme? Digo, Señor, el que quiera venir en pos de mí, ¿verdad? El que quiera venir en pos de mí, sígame. Así es el amo al cual servimos. Amén. Así que tome su decisión. Si alguno no ha tomado la decisión, seriamente, porque a veces estamos así como que, sí, pero como que todavía no estoy muy seguro. Pues cuando estamos en esa situación,
Porque una parte de ti dices, quiero servirle a Dios, pero otra parte de ti está más inclinada al mundo, a las concupiscencias. Y hermanos, y está ahí el jaloneo entre nosotros. ¿Le sirvo o no le sirvo? ¿Le sirvo a Dios o no le sirvo? O es que todavía, hermanos, toma la decisión. Dios te permite tomar la decisión. ¿Quieres servirle a Dios? Toma la decisión, pero de veras. Y cuando tomas la decisión íntegramente, hermanos, te vas a sentir liberado. Te vas a sentir liberado. Ya no tienes que luchar con tus concupiscencias. Ya no tienes que luchar con tu indiferencia, con tu falta de fe, con tu indecisión. Porque estamos así, hermanos, entre la luz y las tinieblas. No, hoy me sentí bien en la iglesia, pero hay días como que ya no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Las de Cristo? Cuando le servimos a Dios con integridad, eso es, con integridad, te vas a sentir libre, hermanos, completamente libre. Y cuando tú te sientes libre, te sientes agradecido, te sientes bien, te sientes, esto es lo mejor que me puede pasar en la vida. Aunque por esa libertad tengo que padecer críticas, murmuraciones o hasta golpes, pero vale la pena, hermano. La libertad vale la pena. La libertad que Dios nos ofrece vale la pena. Amén. Así que considérenlo, hermanos, y que Dios les ayude, que Dios les fortalezca para que ese corazón se afirme. Aún en la batalla, en la lucha, sepas que lo estás padeciendo, que si estás padeciendo es por causa del Evangelio, ¿verdad? Es por causa de aquel que dio su vida en sufrimiento por nosotros. Si Él fue capaz de dar su vida en sufrimiento por nosotros, lo poquito que estamos padeciendo no se compara con la gloria venidera, no se compara. Y ya no falta mucho. Así que ánimo, ya no falta mucho. Amén. Gloria a Dios, te bendecimos, oh Dios de la gloria. Tú que pagaste el precio, Señor, por nosotros. Aleluya. Una canción, melodía de tu amor. Me das libertad y en la adversidad ya no hay más temor. Y yo no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Escogido fui por tu gran amor. Volví a ser, pertenezco a ti. Sangre fluye en mí. Yo no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. No soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. No
solo por nosotros, hermanos, porque nos vio sufriendo, nos vio bajo el yugo del diablo, sufriendo, sin esperanza, sin descanso, y Él quiso pagar el precio por nosotros. Y Él no te obliga a servirle, pero te dice: ¿quieres servirme? Sírveme con integridad, con sinceridad, y sobre todo sometiendo tu cuerpo y tu mente en sacrificio vivo delante de Él, para hacer realmente la voluntad de Dios y no la voluntad de tu mente y la voluntad de tu carne. Gloria a Dios, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor. Transforma, Señor, la mente y el corazón de tu pueblo, a tal grado, Señor, que sepamos perfectamente definir cuál es tu voluntad para con nosotros, porque ahora somos llamados tus hijos, ahora somos llamados, Señor, tus siervos, sirvientes del Dios Altísimo. En el nombre de Jesús, haz tu obra perfecta en nosotros. Madura, Señor, el corazón de tu pueblo para que te sirva. En el nombre de Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. En el nombre de Jesús.
lengua se le entumía. No podía pronunciarlo. No podía. A ver, ¿cuántos vamos a aplaudir? Y yo. Padre de Cristo. Gloria a Dios. No servíamos, no había libertad en nosotros. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Yo sé que a veces se vuelve pesado, hermanos, esto, pero así es esto. Acuérdense, al final viene la recompensa. Amén. Gloria a Dios. Al final viene la recompensa. Pero aún cuando estamos en este caminar de servicio, de trabajo, hermanos, aún ahí hay gratitud, aún ahí hay, hermanos, hay fortaleza. Amén. Aún ahí, hermanos, tenemos, hermanos, el beneficio, ¿verdad? Porque nos libra de nuestras concupiscencias, nos salva, nos rescata, hermanos, de aquel que nos tenía prisioneros. Simplemente con eso, hermanos, nos podemos dar por bien pagados, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Y al final, dijo el Señor, viene la recompensa final. Simplemente el hecho de no estar, hermanos, sometidos a los vicios, al capricho del diablo, con eso nos damos por bien servidos. Así es. Una vez dijo un predicador, le dijeron: oye, ¿y qué si al final de todo lo que terminas esta vida, el último, no hay cielos, no hay nada de eso que dicen? Dijo el predicador: pues si no hubiera cielo, pues de todas maneras, con la vida que Dios me da, soy feliz. Soy completamente feliz. Y si no hubiera cielo, con lo que me toca vivir en este mundo, con la felicidad que Dios me da, me doy por bien servido. Eso si no hubiera cielo. Amén. Eso si no hubiera cielo. Pero luego le responde a la persona que le pregunta, y él te dice: ahora te voy a voltear la tortilla. Dice: ¿qué si al final de tu vida, tú creyendo que no hay cielo y que no hay infierno, qué si al final de tu vida, cuando termine tu vida, y te das cuenta que sí había cielo, pero no pudiste entrar, y que despiertas en el infierno? ¿Qué vas a hacer? Aleluya, y se quedó con la boca abierta. No, pues, uy. ¿Qué tal? Todos nos vamos a ir. Todos los que pasamos por este mundo, un día nos vamos a ir. Pero depende a quién servimos. O sea, el lugar que nos corresponde es a quién servimos. ¿Verdad? Así está la cosa. Así que Dios les bendiga, hermanos. Ánimo. Y pues si Dios no lo permite, acuérdense que pues ya no voy a donde